Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. El proceso Odebrecht va muy claramente por el camino que desgraciadamente tuvimos que presagiar, ¿verdad? Un expediente hecho para que se caiga. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene cómo salirse de ese caso. Y lo único, puesto que controla la justicia, es hacer un expediente que se caiga. El Ministerio Público del partido y los jueces del partido. Y ese Ministerio Público quedó, y el rumbo que lleva ese juicio, quedó ayer muy claro con los alegatos de los abogados de Víctor Díaz Rúa. Sus abogados tiraron al medio al presidente Danilo Medina y a todos los directores que desde el principio de los gobiernos del PLD han estado en INAPA. Recuerden que Víctor Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas, pero antes tuvo mucho tiempo en INAPA. Entonces, sus defensores dijeron que la acusación del Ministerio Público se basa en que Víctor Díaz Rúa era, según esa acusación, el director de INAPA cuando se firmaron varios contratos de acueductos, sobre todo el de Samaná, el Hermanas Mirabal, y el del noroeste. Y entonces ellos dicen, no, miren, los directores eran este. Y dicen que la menor parte se firmó cuando era Víctor Díaz Rúa. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio Público? Ustedes saben que la ley de compras y contrataciones es clara. Usted puede, después de que usted gane un concurso, o lo compra, que es el caso de Odebrecht, porque Odebrecht no ganó un solo concurso, los compró todos con sobornos. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Los sobornos, y es lo que el Ministerio Público no ni quiere ni puede investigar, ¿verdad? Porque si no su gobierno se derrumba y su partido también. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice el Ministerio Público es, bueno, la ley dice que se pueden hacer agendas agregando costos a un proyecto ganado en licitación hasta el 25%, y se pasaron del 25%. Así es. Es lo único. Es decir, coger un número que está aquí, el otro que está ahí, y dice, bueno, aquí se pasó. Esa es toda la investigación que ha hecho el Ministerio Público. Esa es toda, y mal hecha. Por eso no buscó acuerdo con el Ministerio Público de Brasil. No, pero la Cámara de Cuentas está haciendo una auditoría. Tiene 2 años en eso. Bueno, pero el juicio va a las sobrevaluaciones. Si la hizo tan rápido que, caramba, qué lamentable, no alcanzó a estar en el juicio. No alcanzó a estar. Todavía no la ha terminado. No ha terminado. Ni la va a terminar, y si la termina va a ser la chapucería más grande, porque es muy difícil ocultar todo lo que hay ahí. Dificilísimo, es una tarea difícil. Saldrán con una cosa tipo el fallo histórico aquel de Balaguer, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Dicen ellos que las adendas que se hicieron por 221 millones de dólares, ¿cuánto es eso? 21 millones de dólares. Sí. Todo el dinero del mundo. Mil y pico de millones de pesos. Sí, mil y pico de millones. Sí. Dice que en esas obras de Odebrecht se aprobaron adendas por 221 millones de dólares. Y 221, son más. Entonces, sí, 221. Sí, por 50. Estamos hablando de 11,000 y pico, entonces. De 11,000 y pico de millones. Digo, sí, de pesos. Ajá. Ok, entonces dicen los abogados que el Ministerio Público
le atribuye a Díaz Rúa haber firmado para recibir sobornos por los acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal, pero que esas adendas, la mayoría fueron firmadas por otros directores de INAPA, Fran Rodríguez, Mariano Germán Mejía, que se llama igual que su hermano, que es todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Holguín, y el actual Horacio Emilio Mazara, y que eso no lo firmó Díaz Rúa, que Díaz Rúa firmó una chilata, dicen ellos, ¿verdad? Entonces dicen ellos que para el financiamiento de la ampliación del acueducto de la línea noroeste, oigan esto, que el imputado Víctor Díaz Rúa visitó Brasil junto a una comitiva encabezada por el licenciado Danilo Medina, que era el secretario de la presidencia cuando gobernaba Leonel Fernández. Y dice él que esa comitiva, encabezada por Danilo Medina, lograron las condiciones para hacer el negocio. Una perlita ahí, tirada ahí, ¿verdad? Como quien no quiere las cosas. Es evidente que la única estrategia que les queda a personas que aprobaron los contratos, por lo cual la Odebrecht confesó que pagó sobornos, ¿verdad? Es decir, bueno, si me quieren hundir, me hunden, pero yo no me hundo solo, yo me llevo a los otros conmigo. Por eso el expediente está estructurado de esa manera, por eso la magistrada Miriam Germán dijo, eso se cae, lo advirtió. Y por eso ustedes ven que a falta de un expediente correcto, fíjense que se contenta solo con decir, bueno, la ley dice que las adendas pueden llegar aquí y llegaron más allá. Entonces un sometimiento. ¿Y la investigación de los sobornos? ¿Y por qué usted no buscó un acuerdo igual que el de Perú, que Brasil lo hace gustoso? Porque Brasil no investigó lo que se robaron aquí, Brasil investigó lo que se robó en Brasil. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta, Uchi, que una de las principales justificaciones que da el Procurador General de la República para decir que son estos los que están imputados hasta ahora y no otros, porque los condenados en Brasil en sus interrogatorios y en las delaciones premiadas, los acuerdos que llegó la justicia brasileña, mencionaron específicamente los nombres de los que están ahora imputados. Esa es la justificación que da el Ministerio Público. Y no tenía ningún interés en ir a preguntarle quiénes más estaban. Eso es, porque si tú estás en un interrogatorio que está haciendo el Ministerio Público de Brasil, no es verdad que el Ministerio Público de Brasil va a entrar en detalle de lo que hizo Odebrecht en cada uno de los países, de los sobornos que llevó a cabo en cada uno de esos países. La única manera de profundizar la relación corrupta entre políticos, funcionarios, empresarios dominicanos con Odebrecht era precisamente esa, mediante un acuerdo con el Ministerio Público que hiciera posible, el Ministerio Público de Brasil, que hiciera posible que el Ministerio Público Dominicano fuera allá e interrogara a esos directivos de la Odebrecht que fueron condenados por este caso. Pero como tú señalas, eso no se hizo y eso ha impedido que haya una profundización sobre el tema de la corrupción específica de Odebrecht en la República Dominicana, que implicaría ver qué otros actores estuvieron involucrados en este caso, que otros políticos o funcionarios estuvieron involucrados en este caso, y cuál efectivamente fue el monto real del soborno que se pagó aquí en la República Dominicana, porque Odebrecht dijo un número, dijo una cifra, a partir de esa investigación que se hizo en Estados Unidos, ¿no? En los demás países donde se ha investigado ha resultado que el soborno fue mucho mayor que lo que confesó Odebrecht. Lo que confesó inicialmente Odebrecht. Pero aquí eso no se puede tocar. ¿Por qué? Porque alar una hebra de cabello del edificio de ese caso derrumba el edificio de aquí, donde estuvo
el Departamento de Pago de Soborno, que Odebrecht lo sacó de Brasil, de su propio país, porque estaba más seguro en este que no es el suyo. Aquí estaban más seguros para la estructura de los pagos de soborno al de aquí y a los otros gobiernos involucrados. Entonces, la estrategia está clara. Ok, húndanme, que yo me lo llevo a los otros. Entonces, esa es la debilidad del expediente de Odebrecht, que precisamente se ha hecho queriendo hundir a unos y queriendo salvar a otros. Y que ha sido estructurado de una manera evidentemente desequilibrada, porque los que son del PRM, antiguo PRD, que están en el expediente, manejaron proyectos de Odebrecht. Y hay que investigarlos, y hay que juzgarlos. Pero es evidente que a los que manejaron una pequeñita parte de los recursos dominicanos que fueron a parar a los bolsillos de Odebrecht y de sus cómplices dominicanos, los que manejaron eso fue una pequeñísima parte. Y están imputados porque presidieron el Senado, por ejemplo. Pero los otros que han presidido el Senado no, donde se aprobaron 14 de las 17 obras. Entonces, esa es la justicia que tenemos aquí. Ese es el lodazal de justicia que tenemos aquí, del cual nadie sale limpio, de ese lodazal. Ninguno sale limpio. Entonces, por eso, porque es un partido que está dirigiendo un proceso penal para salvar a sus dirigentes, por eso la Cámara de Cuentas del partido no audita. Por eso el Ministerio Público en general del partido y el procurador del partido no tuvieron ningún interés en hacer acuerdo con la justicia de Brasil para entonces interrogar a los fiscales dominicanos a los que pagaron los sobornos, no para nada. Y por eso la Cámara de Cuentas no hace auditorías. La Cámara de Cuentas del partido. Y esa es la mejor prueba de que la corrupción no fue que vino uno y metió la pata y mire, y después apareció otro que también metió la pata. No. Es un sistema, es una estructura garantizada por una justicia secuestrada por el partido en el poder. Y los dominicanos no podemos tolerar eso, ni ahora, pero tampoco más, jamás en el futuro. Eso hay que resolverlo. Y es evidente que ellos no quieren resolverlo. Es más, han llegado a un punto en que no pueden, aunque quisieran. Porque van presos. Es que van presos. Es que no es ninguna otra cosa. Entonces, por eso el Ministerio Público no hizo acuerdos con Brasil, como lo hizo Perú, como lo hizo Colombia. Que en Perú han metido preso a 4 o a 5 presidentes ya. Imputados hay 5. Sí, imputados hay 5. Pero han estado presos o con impedimento de salida. Y la principal líder del partido de oposición, que es Keiko Fujimori, sí, que señor, está sometida por ese caso de Odebrecht. Exactamente. Y detenida también. Pero por eso mismo, hablando de Odebrecht, el Ministerio Público no investigó la licitación de Punta Catalina. No lo hizo el Ministerio Público, que era el único que tenía que hacerlo. Lo quieren más descarado de ahí. ¿Alguien puede querer más descaro que llegar al extremo de que el Ministerio Público no investigó Punta Catalina simplemente porque ella se contrató en este gobierno y no en el anterior? Y entonces esa es la gran fuerza que tienen los imputados, porque los imputados no tienen fuerza porque son inocentes. No es por eso que tienen fuerza, es porque tienen poder de chantaje. Dicen, sí, yo lo hice y tú también. Atrévete a hundirme a mí para que tú veas. Eso es lo que está diciendo. Eso es traducido al lenguaje popular. Lo que está diciendo la defensa de Víctor Díaz Rúa. Sí, yo estoy. Húndeme para que tú veas si tú no te vas conmigo. Eso es todo. Eso es un chantaje. Esto es una cosa de mafias. No de un Estado democrático. No tenemos un Estado democrático. Tenemos mafias.
Entonces, por eso ustedes ven que cuando el Ministerio Público presenta un expediente, van a decir, todo el peso de la ley, no hay vaca sagrada, y con una parafernalia insustancial, que por cierto, cada vez que yo oigo hablar de todo el peso de la ley, digo, pero eso es una confesión. Es decir, porque el peso de la ley no debería ser igual para todo el mundo. Sí, entonces, para uno hay todo el peso de la ley y para otro que hay medio peso de la ley. Sí, es decir, a esto le vamos a aplicar el medio peso de la ley y al otro 25 centavos. Y aquel 2 cheles de la ley. Sí, porque todo el peso de la ley. Y la ley no es el mismo peso para todo el mundo. Sí. Evidentemente que lo confiesan cada vez que hablan de todo el peso de la ley. Y todas esas frases manidas. Se le aplica una ley que está como a dieta, muy ligera. Sí, sí, exactamente. No le afecta mucho que se le suba encima la ley. Entonces, ahí ellos citan quienes firmaron cada adenda, que en eso tienen razón, pero eso no quiere decir que el hombre sea inocente. Es como el caso del imputado del asesinato contra esa joven Andrea Celea. Sí. Que ahora él dice, no, yo soy inocente. Óyeme, qué chepa que nadie le preguntó ahí mismo. Usted es inocente, ¿y por qué no la auxilió cuando cayó al pavimento de arriba del hotel? ¿Y por qué usted se fue? ¿Y qué inocencia tan extraña? Nadie le cuestionó eso. Porque es muy fácil, después que usted mata, habla usted, el muerto no habla. Sí, esto es una extensión del crimen, ¿eh? La sigue matando. La sigue matando. Ahora tú estás callado. Tú no podías hablar, yo sí. Porque yo te maté. Entonces, como que somos muy fáciles para aceptar cualquier explicación. Esa es la justicia que tenemos, desgraciadamente. La justicia que nos han impuesto. Y que nos la impusieron porque cuando lo hicieron, la sociedad guardó silencio. Una sociedad callada señores, lleva a la destrucción de la sociedad. Esta sociedad se está desmoronando ante nuestros ojos. Y ni siquiera porque le estamos viendo desmoronarse, nos plantamos. Lo van a seguir haciendo, tal cual. Ustedes no ven cómo después dice que no se aprueba ni el pacto eléctrico ni el pacto fiscal. ¿Qué es pacto fiscal? Tampoco pueden. Entonces lo que hacen es que nos sacan el dinero de los bolsillos a nosotros con el asunto de los celulares, y por eso esta vergüenza del asunto de las bancas de apuestas, porque el gobierno está con el cuchillo en la boca, buscando cómo nos saca más dinero a nosotros, porque no es a más nadie, es a nosotros, a los ciudadanos. Lo de la banca de apuestas, a quienes le saca el dinero es a los más pobres. Antes le llamaban el impuesto a la esperanza, pero había un bolero que cantaba Daniel Santos, Esperanza Inútil. Flor de desconsuelo, pero ahora lo que aparece son de que la flor de la abundancia. No, flor de desconsuelo y de desengaño y de robo. Sí. Y de robo. Lo de los celulares, eso es un robo del Estado o de los que manejan el Estado a usted mismo, no voltee la cara, a usted que le están robando eso de los bolsillos. Porque el gobierno anda con el cuchillo en la boca buscando más cuartos, y aquí se lo sacan a los que más tienen. No se lo sacan a los que más tienen, se lo sacan a usted.